su hogar y tiene la presión elevada, muchas veces, ¿verdad?, no lo sabe, porque no se evalúa la presión hasta que no va a su cita con su médico de cabecera. Es importante recalcar, ¿verdad?, que la presión alta es, por definición, es toda presión que esté por encima de una sistólica de 120 y una diastólica de 80. ¿Qué paciente va a ser tratado y en qué número? Eso va a depender de los factores de riesgo que tenga ese paciente en su historial médico. La gran diferencia entre el paciente que está de manera ambulatoria y el paciente que está en el hospital es que en ocasiones en el hospital hay otros factores que pueden afectar la presión. Entiéndase que es un paciente que puede ir por una infección, un paciente que tiene un trauma y tiene un dolor porque tiene alguna fractura, pacientes a veces que en ocasiones por algún estrés particular llegan a la sala de emergencia y están a la preocupación de qué me van a encontrar. En ocasiones cuando llegan a la sala de emergencia están todo el día en la sala de emergencia y no se toman sus medicinas porque no las trajeron. Y todos esos factores pueden causar que este paciente tenga una presión elevada dentro del hospital y en ese momento no necesariamente va a requerir un tratamiento médico. Lo que va a dictar al médico en cuanto a tomar la decisión de tratarlo o no tratarlo, va a depender la causa de por qué ese paciente está allí. Si ese paciente llegó a la sala de emergencia porque tenía dolor de pecho, visión borrosa, náuseas, vómitos, y inicialmente cuando se le tomó la presión estaba por encima de 180, la sistólica y la diastólica por encima de 110, el médico podría determinar que eso es una emergencia de alta presión y podría decirle que necesita medicina vía intravenosa. Pero si ese paciente que llega tiene esa misma presión de 180 a 110 y su queja es que le duele el dedo del pie porque lo picó un poquito y lo tiene inflamado, pues no necesariamente ese paciente va a recibir un tratamiento tan agresivo como lo va a recibir a alguien que uno entiende que está inestable porque la presión le está causando un problema. Así que en el setting dentro del hospital, yo siempre digo, la magia está, el arte está en escuchar al paciente y ver por qué realmente ese paciente está asistiendo a esa sala hospitalaria. Por ejemplo, hay un estudio que yo voy a presentar en mi conferencia que habla sobre esos pacientes que llegan con una descompensación de asma o pacientes que tienen enfisema, y en ocasiones están con falta de oxígeno, ¿no? Que en ocasiones eso se puede asociar con una presión elevada y luego de tratar la condición del asma o la enfisema decompensada, muchos de estos pacientes presentan una mejoría en la presión sin yo tocar la presión. Por el contrario, pacientes que en ocasiones tienen insuficiencia renal y tienen desórdenes electrolitos, pues también podrían tener un descontrol de su presión porque están sobrecargados de líquido y en ocasiones hay medicinas que van dirigidas a atacar esa función renal para entonces poder mejorar la presión. Porque ciertamente si tengo un paciente sobrecargado de líquido, en ocasiones no importa lo que yo haga, con medicina no voy a muchas ocasiones poderlo controlar hasta que no corrijo, ¿verdad?, esa sobrecarga de líquido en el caso del paciente que es renal. Yo creo que la educación, lo que estamos haciendo aquí hoy, educar no solamente a la clase médica, que tenemos varios médicos aquí que están comprometidos con la salud de nuestro pueblo. A veces hablamos que en la política, ¿verdad?, se diseñan ciertas leyes para tratar de ayudar a mejorar la salud del pueblo, pero realmente los que están aquí están haciendo camino, ¿no?, al andar. La educación es lo más importante, tanto a la clase médica como a los pacientes. Que los pacientes puedan reconocer que si tiene la presión elevada en la casa y tiene algunos síntomas como dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómitos, dolor en la boca del estómago, dolor en el pecho, no debería de quedarse en su casa y debería ir a buscar ayuda. En ocasiones yo hablaba en otro foro que recibo llamadas de madrugada de alguien que le preocupa la presión pero no quiere ir al hospital. Y le digo, si te preocupa la presión, si tienes un síntoma, tienes que ir al hospital porque no hay ninguna manera que yo te pueda asistir por teléfono si no te estamos evaluando, ¿no? Así que si usted tiene la presión elevada y tiene dudas de si tiene algún compromiso o alguna crisis, busque ayuda. No tenga miedo de ir y buscar ayuda, que es mejor preguntar antes de tener un evento cerebrovascular, un infarto en la cabeza y quedar, ¿verdad?, parapléjico y luego de eso tú no puedes regresar a la
Así que si usted tiene dudas, edúquese, busque ayuda. La causa más común es un infarto del corazón, que eso es un cese abrupto del flujo de la sangre oxigenada al corazón, al miocardio, al músculo del corazón. Es en ese momento donde se está empezando a morir el corazón y tenemos que restablecer el flujo lo más rápido posible. Por eso es que nosotros queremos que los pacientes lleguen lo más rápido posible al hospital más cercano, número uno, porque los pacientes están muy enfermos, pero hay otras condiciones también que pueden propiciar el choque cardiogénico, como por ejemplo las infecciones. Hemos tenido pacientes que han desarrollado sepsis o han desarrollado otras condiciones como embolias pulmonares, coágulos, que pueden propiciar que el corazón se ponga bien débil. Una causa muy peligrosa que ocurrió aproximadamente hace 5 años atrás es la pandemia del COVID. Puede propiciar que los pacientes desarrollen una condición que se llama miocarditis aguda. ¿Qué significa eso? Eso es cuando el corazón, lamentablemente, hay una inflamación tan intensa que su funcionamiento se limita. Y esa manifestación clínica es cuando le baja la presión al paciente y esa presión baja no es adecuada para mantener el funcionamiento de los diferentes órganos. ¿Cuál es ese órgano que primero se afecta? El cerebro. Y es entonces el momento donde nosotros no tenemos suficiente oxigenación en el cerebro y nos empezamos a confundir. Eso mismo ocurre en el hígado, en el riñón y por ende puede propiciar lo que se conoce un evento donde entonces todos los órganos se empiezan a dañar y puede propiciar la muerte. Inclusive más del 50% de los pacientes que presentan esta condición pueden fallecer. Sabemos que estos pacientes que presentan con choque cardiogénico 2-3 semanas atrás ya han tenido síntomas, pero usualmente los ignoran o los dejan pasar, y yo voy a estar hablando un poquito más sobre eso en mi charla sobre choque cardiogénico. Y es que nosotros en Puerto Rico aquí tenemos el efecto del vecino. El efecto del vecino es el efecto donde el paciente viene y dice, déjame preguntarle a mi vecino, a ver por qué yo tengo este dolor, a ver por qué me estoy mareando, a ver por qué me está bajando la presión, ay, perdóname. Y en estos casos es cuando nosotros tenemos que ser bien agresivos y decirle al paciente y educarnos, porque si no educamos a los pacientes no podemos hacer nada, que tienen que visitar al hospital lo más rápido posible. Y esa es una gran limitación que tenemos en Puerto Rico, la educación médica. En Puerto Rico estamos limitados en términos de cuántas herramientas tenemos. Los recursos son limitados. Solamente existen 7 hospitales que tienen disponibles laboratorios de cateterismo para poder trabajar con estos pacientes. Aparte de que se le hace un electrocardiograma al paciente para ese primer diagnóstico de un choque cardiogénico o un infarto en este caso, el paciente tiene que moverse a un laboratorio de cateterismo donde se hace el diagnóstico definitivo. ¿Que cuál es? Hacer un cateterismo, un angiograma, donde nosotros miramos a través de una cámara que nosotros tenemos especiales, hacemos un mapa del corazón y ahí entonces diagnosticamos cuando esa arteria del corazón se tapa. Y cuando esa arteria del corazón se tapa, hemos identificado el culpable que le está provocando el choque cardiogénico. Y tenemos que hacer lo más rápido posible, destapar esa arteria y poner el famoso stent, la famosa malla, que lo único que se utilizan es para restablecer ese flujo de corazón de esa arteria para que el paciente entonces pueda empezar a restablecer la oxigenación al músculo y tratar de que ese daño que hubo al músculo, revertirlo. Ahí es donde está la parte más difícil, porque la mayoría de los pacientes llegan muy tarde en Puerto Rico. En Estados Unidos, donde yo entrené en Massachusetts específicamente, la mayoría de los pacientes llegaban 20-30 minutos al hospital. Aquí yo he tenido pacientes que me llegan 2-3 días después, por el efecto del vecino, por el efecto de que no van, por el efecto de que lo ignoran. Y es muy triste esa parte. Existen múltiples de estos dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Esa es la forma, ¿verdad?, que se le conocen. En Puerto Rico solamente tenemos el Impella. Y ese nombre fantástico que se le llama Impella, y es porque funciona básicamente como si fuera el motor de un bote, un propeller micro de un tamaño bien pequeño, donde se inserta dentro del corazón a través de la ingle. Es un proceso bastante complejo, pero los que tenemos la experiencia haciéndolo sabemos que es muy efectivo y muy seguro. Y se le conoce Impella porque es un propeller, básicamente, que ayuda a que mecánicamente salga la sangre del corazón expulsada hacia los diferentes órganos. Sí tenemos, también existen en el mundo otro tipo de dispositivo que se le conoce como el ECMO, que es básicamente una membrana oxigenatoria externa, que es básicamente cómo podemos
pasar la sangre a través de un oxigenador externo y devolvérsela al paciente. Eso en Puerto Rico no está disponible fuera del ambiente de cirugía cardiovascular, que utiliza unos mecanismos similares para poder mantener al paciente vivo durante la cirugía. Y también existen otros dispositivos que se le conoce como el Tandem Heart y otros dispositivos de asistencia ventricular izquierda que se le conoce como el HeartMate, que se utilizan para terapia de destino, que estos son pacientes que están cerca de trasplante. Todas estas estrategias y dispositivos que estoy hablando ahora mismo no existen en Puerto Rico. Cuando hablamos de un anticoagulante tradicional, ¿verdad? Oral, estamos hablando de warfarina. ¿Okay? Ahora, en este tiempo, la mayoría de nuestros pacientes, nosotros le damos anticoagulantes directos orales. ¿Qué pacientes nosotros no le vamos a dar ese tipo de anticoagulantes? Pues mira, usualmente pacientes que tienen una válvula mecánica, pacientes que tienen fibrilación atrial, pero entonces fibrilación atrial con estenosis mitral moderada o severa, son las dos excepciones a la regla, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad?, en donde podríamos considerar dar warfarina y no estos anticoagulantes directos orales, son pacientes que no los hayan tolerado. Pero la gran mayoría de nuestros pacientes ahora están en anticoagulantes directos orales. En pacientes que tienen insuficiencia renal, nosotros los anticoagulantes nuevos orales usualmente tenemos que hacer ajustes en las dosis, ¿verdad? Los dos que más comúnmente usamos, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, que es Rivaroxaban. Si el paciente tiene una función renal o lo que nosotros llamamos el GFR por debajo de 50, pues hay que ajustar la dosis. Usualmente la dosis es de 20, la ajustamos a 15 miligramos. En el caso de Apixaban, pues hay otras cositas que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Vamos a tomar en consideración, además de la función renal, que básicamente si el paciente tiene una creatinina mayor o igual de 1.5, también tenemos que tomar la edad del paciente, mayor o igual a 80 años, y el peso del paciente, menor o igual a 60 kilos. Si el paciente tiene dos de esas tres, hay que ajustar la dosis. Usualmente la dosis se baja de 5 miligramos 2 veces al día a 2.5 miligramos 2 veces al día. Usualmente con warfarina no tenemos que hacer, ¿verdad? Hay que hacer el ajuste con la dosis. El problema con la warfarina es que tenemos que estar haciendo laboratorios, el paciente se tiene que pinchar, ¿verdad? Cuando comenzamos el tratamiento, usualmente estamos hablando de pincharse cada 1 o 2 semanas, y una vez lo que medimos, que es el INR, ¿no?, está estable, pues entonces estamos hablando de pincharlo al menos una vez al mes. La gente le coge miedo a la warfarina porque se usa como veneno de ratón, ¿verdad? Se usaba. Y dice, eso es veneno de ratón, yo no voy a tomar eso, pero pues warfarina es un antagonista de la vitamina K, ¿no? Nosotros decimos también VK, ¿no?, VKA, Vitamin K Antagonist, y básicamente es un medicamento que se ha usado por muchos años para anticoagular al paciente, y era lo que teníamos, solamente lo que teníamos en el pasado, ¿verdad? Vuelvo y repito, ¿verdad? El problema con la warfarina sigue siendo que uno tiene que estar ajustando la dosis, y el ajuste depende de muchas cosas, ¿verdad? El ajuste va a depender del metabolismo hepático y va a depender de lo que uno se coma. Por ejemplo, los pacientes que están en warfarina pues tienen que evitar las cosas verdes, porque usualmente las cosas verdes tienen vitamina K, y la vitamina K es el antídoto de la warfarina. Así que eso es un problema para el paciente, ¿verdad? Otra cosa es que si usted se tiene que hacer un procedimiento invasivo, usualmente la warfarina hay que quitarla con algún tiempo, ¿verdad? Usualmente estamos hablando de 4 o 5 días antes, ¿no?, por lo menos, para que entonces el paciente esté apto para hacer el procedimiento. Así que eso a diferencia de estos otros anticoagulantes directos orales. En la unidad de intensivo, la incidencia de arritmias es relativamente común, alrededor de un 12 a un 20% de los pacientes que se hospitalizan en intensivo desarrollan arritmias cardíacas. Y esto es un reflejo de la condición primaria a la que llegó el paciente al intensivo. Por ejemplo, una infección severa, un sangrado, una deshidratación, un proceso respiratorio por el que se haya intubado el paciente, ¿verdad? Una pulmonía, un COVID. Y estos pacientes desarrollan estos disturbios eléctricos que establecen un reto para el manejo de parte del médico y del personal que está en intensivo, enfermeros, técnicos y lo demás. ¿Por qué? Porque nos interfiere en términos
de las hemodinámicas del paciente. Los pacientes tienden a tener problemas con las presiones, le bajan las presiones si es que tienen los pulsos elevados o los pulsos bajos, y esto pues complica el manejo médico de ese paciente en intensivo. La arritmia más común a nivel mundial, incluyendo la unidad de intensivo, es la fibrilación auricular. Esa es la arritmia que más comúnmente se ve en el intensivo en pacientes agudamente enfermos. También vemos arritmias que le llamamos arritmias supraventriculares, que son arritmias que se generan de la parte de arriba del corazón, de las aurículas, que se asocian también a enfermedades agudas e intensivos. Y luego tenemos las arritmias ventriculares, que son las arritmias que se generan de la parte inferior del corazón o los ventrículos, que tienden a ser arritmias un poco más serias, están asociadas con muerte súbita, y son típicamente arritmias que se desarrollan en pacientes con infartos previos del corazón, con condiciones de cardiomiopatía o dilatación del corazón, y también por interacción de medicamentos, donde desencadenamos estas arritmias por combinación de medicamentos y problemas con potasio y otros electrolitos en sangre. El paciente que está en intensivo es un paciente sumamente complejo, porque tiene, primero que nada, el proceso agudo que lo llevó al intensivo, la infección, el sangrado, proceso respiratorio, el ventilador, más entonces le pones por encima una arritmia cardíaca que le altera la hemodinámica, ¿verdad? El sistema de flujo de sangre a los órganos está comprometido. Así que esto va a ser un paciente que va a establecer, ¿verdad?, un manejo, ¿verdad?, que va a ser difícil, porque tenemos que estar pendientes de las presiones. Muchos de los medicamentos para tratar estas arritmias bajan presiones. Si tenemos problemas con los riñones, con el hígado, ¿verdad?, porque muchos de estos pacientes intensivos tienen compromiso de múltiples órganos, y muchos de estos medicamentos que utilizamos para manejar las arritmias se metabolizan o se excretan por el riñón o el hígado. Así que si tenemos envolvimiento de ambos órganos, vamos a tener dificultad para tratar este tipo de arritmia. Lo primordial aquí es establecer cómo está funcionando sobre todo los riñones y el hígado, porque esas son las vías por las cuales estos medicamentos o fármacos que utilizamos se metabolizan y se excretan del cuerpo. Hay medicamentos que se conocen como los medicamentos antiarrítmicos, que son medicamentos que funcionan particularmente en el sistema eléctrico del corazón. Y esas medicinas son efectivas al tratar las arritmias, pero tenemos que conocer la forma en que el cuerpo las metaboliza y las excreta. Así que si tenemos un paciente con compromiso renal, ¿verdad?, tiene fallo renal y compromiso del hígado, tenemos que ser bien cuidadosos al utilizar estos medicamentos, y en muchas ocasiones ni los podemos utilizar, porque entonces vamos a predisponer al paciente a otras arritmias que pueden ser hasta letales. Las múltiples tratamientos y modalidades que tenemos para tratar a estos pacientes en muchas ocasiones interaccionan uno con otro. La anticoagulación es importante, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, porque estos pacientes, muchos de ellos están a riesgo de eventos tromboembólicos, donde pueden formar coágulos dentro del corazón y causarle un derrame cerebral o una oclusión a la circulación arterial de una pierna, de una extremidad. En esos pacientes con fibrilación auricular tenemos que seleccionar bien a quienes vamos a anticoagular para prevenir un evento así, pero de la misma forma evaluar el riesgo de sangrado, porque si le vamos a dar un medicamento que lo va a predisponer a sangrar, pues tenemos que evaluar bien qué paciente no podemos darle esa medicina, o que tenemos que hacer ajustes, porque tampoco queremos provocarle un sangrado o una hemorragia. Así que el intensivo es un ambiente bien dinámico, donde hay múltiples intervenciones, múltiples cosas pasando a la vez, y la selección de los fármacos, ya sean antiarrítmicos, anticoagulantes, medicamentos para tratar las arritmias, tiene que ser bien juicioso y con mucho cuidado. La parte más importante para mí es la educación, tanto a nivel de los pacientes y familiares, identificar síntomas que sean potencialmente secundarios a una arritmia,
Y en el caso del personal del hospital, también envolverse en protocolos de educación y de adiestramiento para la detección rápida, aguda y el manejo efectivo y rápido de estas arritmias. Las arritmias intensivos complican más la estadía del paciente, aumenta la morbilidad y la mortalidad de ellos mismos, así que si tenemos un paciente y un familiar que pueda identificar síntomas que sean potencialmente secundarios a una arritmia y un personal que esté apropiadamente adiestrado para identificarlos rápido, vamos a tener mejores desenlaces clínicos en los pacientes.